Bienvenidos al capítulo número 3 de mi podcast de Todo Un Poco. Y hoy tengo el honor y el agrado de presentar a Isidora de la Fuente. ¡Aplausos! Tuve la fortuna y gracias a la vida y Dios que me puso a la Isi hace 2 años en la empresa en la que hoy trabajamos y que me gustaría un montón que ustedes pudieran conocer su historia. Este va a ser un capítulo donde los voy a llevar por el pasado, el presente y el futuro de una historia que sin lugar a dudas los va a interpelar, van a sentirse muy cercanos a muchas de las temáticas que hablemos, así como lo fue en el capítulo número 1 con la María José, mi hermana, capítulo número 2 con Lucas y ese tercer capítulo con Isidora. ¡Nervios! A ver, lo primero... 2 años. Sí, ¡Qué fuerte! Contémosle a la audiencia de ti primero. ¿Quién es Isidora? ¿Es la mayor o la menor de cuántos hermanos? ¿Tienes o no un novio? Pololo, novio, o sea, ya. No, bueno, es que el podcast... ¿Es mi novio? Sí, bueno, sí. Es mi novio, by the way. Sí, después vamos a contar por qué, pero en todo caso este podcast lo escucha gente de todo el mundo, around the world. Obvio. Entonces, primero, presentarte, conocer más de ti y me encantaría que partiéramos por eso. Bueno, soy la Isi de la Fuente, para los amigos, Tiburono para otros. Y soy la mayor de 3 hermanas, me caso en breve también, por eso novio. Y nada, estoy demasiado feliz de estar acá, ¿vale? Muchas gracias por invitarme, igual dije que feliz de sumarme. Y como muy nerviosa y expectante por esta situación, así que muy feliz. Me encanta, Gracias me encanta. por el espacio. Y, a ver, volvamos el tiempo un poco hacia atrás, que me encanta hacerlo. Nos conocimos hace 2 años y me acuerdo pensando en qué cosas teníamos en común. Tú fuiste mi buddy, o sea, buddy es la persona que cuando uno entra a alguna empresa te ayuda desde dónde está el baño hasta... Literal, es como la cafetería está aquí, el baño está aquí, tienes que ver esto. No era tu buddy, pero te acompañé como buddy. Ah, verdad, sí, verdad. Mi buddy era otra persona, sí. Pero la Isi me hizo traspaso de marca. De marcas, de ciertos vendedores, entonces siempre desde ahí hubo un... Sí, mucha como complicidad, más que yo te entendía mucho porque yo había entrado hace no tanto tiempo antes que tú. Sí. Entonces ahí me dijeron como ya, tú que estás ahí recién como saliendo del onboarding, feliz y podía acompañar al Nico también. Nico y la Vale en su proceso con Beli. Como ya increíble. Sí, así que fue como, ok, desde ese momento dije como la Isi algo tiene en especial y lo hablamos hasta el día de hoy de esa conexión. Hubo mucha buena onda del reírnos, del sentir que genuinamente estamos acompañándonos porque pasamos gran parte de nuestras horas finalmente en el trabajo. Me imagino que a ustedes también les pasa y que uno tiene que al final justamente rodearse de personas que te inviten a pasarlo bien, a dar lo mejor de ti, y la Isi fue una de esas personas. Y lo primero es obviamente entrar a tu historia, a tu pasado, a diferencia de Lucas, que yo lo conocí hace mucho tiempo, hace 20 años, y esta vez es una amistad de hace 2 años. Sí. Tenemos que volver el tiempo atrás, y tenemos que conversar desde que tú eras niña, cuáles fueron los momentos que te marcaron, y en particular hablar de una operación que para la Isi fue súper importante desde que ella era pequeña. Me gustaría que nos contaras cómo lo viviste tú, qué es lo primero que tú te acuerdas cuando hablas de la operación, cómo fue incluso para tus papás, para tus abuelos, porque eres finalmente la mayor, entonces seguramente familiarmente fue algo súper potente. ¿Y qué es lo que recuerdas tú, ya sea desde tu vereda y también desde la vereda de lo que te cuenta tu familia? Sí. O sea, a mí me operaron del corazón de chica, de una comunicación, de una CIV, que es una comunicación interventricular, que al final lo que, en simples palabras, tenía literal una conexión entre los 2 ventrículos, ¿cachai? Y es como una cardiopatía congénita, uno en el fondo nace con esa situación, ¿cachai? Pero generalmente esa cardiopatía, como hoyo o conexión entre los 2 ventrículos, es muy chica. Entonces lo que pasa es que después el corazón como músculo se regenera y se cierra, ¿cachai? Y en mi caso, como era un hoyo más grande, era imposible que se cerrara solo y lo que pasaba era que pasaba la sangre con mucho oxígeno al ventrículo derecho y ahí queda la cagada para arriba con el pulmón y otra cuestión.
¿cachai? ¿Pero eso tus papás lo supieron desde antes que tú naciste? No, yo nací, nunca se dieron cuenta de nada, como que nací sana, entre comillas, Claro. o no se vio como nada cuando yo nací o en las radiografías, no tengo idea, las cuestiones que se Claro, hace en la cuando uno nace. ecografía o ningún Nada, tipo de examen ¿cachai? de sangre, nada. Y mis papás también súper sanos, como ninguno con nada. Bueno, como les dije, también soy la mayor, y la mayor no solamente de mi familia nuclear chica, sino que la mayor de... ¿La con primera nieta? La primera de todo. O sea, mi mamá me De ambos tuvo lados, de papá y mamá, la primera nieta. de la primera. Heavy. Y además mi mamá y mi papá me tuvieron joven. Mi mamá tenía 22, mi papá tenía 25. Joven. Chico igual. Sí. De hecho, mis papás se casaron conmigo en la guata, así. Heavy. Muy heavy. Entonces igual fui como la primera experiencia de guagua de todo, como un poco de todo el mundo. Hasta de las amigas te diría que de mi papá y mi mamá, porque ellos no tenían amigos con hijos hasta ese momento. Después hubo una que estuvo medio parecido, ¿cachai? Ya. Vieron cómo la daba juntas, pero antes de eso no. O sea, fueron los que literalmente tomaron Sí. la bandera, como, ok, primera guagua, nos casamos jóvenes. Literal, Ya. ¿cachai? Entonces era como todo muy nuevo, no cachaba mucho y filo. Yo nací, todo bien, todo bacán, muy regalonía, obviamente, como nieta y hija, todo mayor o primera. Y la mamá de mi mamá es enfermera. Ya, Y el perfecto. papá de mi papá es anestesiólogo, maestro en anestesiología, es un crack. Seco. José Edmundo de la Fuente. De hecho, trajo la anestesiología a Chile, weón. Heavy. Se fue a estudiar a Estados Unidos muy seco. Súper visionario. Sí, muy seco. Entonces, familia relacionada también al mundo de la salud. De Sí, ambos te diría que por lados, los dos como- lados hay ya. como algo, como un acento A. Y bueno, como tenía estas dos personas que cachan harto de salud, en un momento yo empecé, me acuerdo, tenía, no sé, un mes, fue como a la semana a cumplir un mes, que mi abuela encontraba que yo respiraba como, hacía ruido como las palomas, ¿cachai? Que las palomas hacen como una cuestión así. Claro, exacto, sí. Y mi abuela me decía, bueno, o sea, le decía a mi mamá, como la Isi en verdad respira raro, ¿cachai? Mi mamá como, ay, mamá, como no pasa nada, casi que no te metáis. Pero también como hija Claro. primera, no querés que todo el mundo opine. Y que todos se pongan un poco aprensivos Sí, y que no. y mi mamá ya es aprensiva, Ya. ¿cachai? Entonces fue como, no quiero que nadie opine de mi hija, no sé qué. Y entre eso, también mi abuela decía, como, la Isi está como un color raro, no sé, como que no le cuadraba la cuestión, ¿cachai? Como ese sexto sentido igual. Muy heavy. Y ahí mi mamá, como ya, como mi abuela igual le decía harto, me llevó a diferentes doctores, estos eran como, no, de estar como resfriada, no sé qué. Y llega mi abuela y me pide una hora al doctor con Heuser, que era el pediatra de mi mamá, ¿cachai? Que él es cardiólogo pediatra o pediatra cardiólogo. Como en No el fondo, tenía ambas especialidades. ambas como- especialidades, ¿cachai? O sea, es pediatra, pero con especialización en cardiología, Perfecto. ¿cachai? Y pide una hora carepalo y le dice a mi mamá como, sorry Carolina, yo pedí esta hora, como hay que llevarla a Isi. Y mi mamá como, ya llevémosla, ¿cachai? Y me llevan y este gallo me, ¿cómo se dice? Oculta. Ya, ¿Cómo? sí, oculta. Sí, como oculta. cuando te escuchan como Sí, los te escuchan latidos, el ¿sí? corazón y me empieza a escuchar. Yo tenía un mes, o sea, yo no me acuerdo nada. Claro, toda esa historia te la contaron. a ti. Sí, y de más grande. Hasta yo creo que mucho tiempo era como, no se habla de Bruno. Y bueno, te juro. Buena película. Y, Sí. y ahí me ocultan y este dice que no, pabellón ahora, llama como, Mentira. te lo juro, onda, mi mamá y mi papá ahí pollitos. O sea, bueno, yo a los 22 años, o sea, era una niña, ¿cachai? Pero qué heavy Muy decir heavy. Y ahí que fue te como, digan como ahora pabellón. Ahora con una pabellón. niña de un mes. sí, y ahí este gallo fue como pabellón ahora, no sé qué entra. Mi mamá y mi papá como, ¿qué está pasando? Y ahí como mi tata trabajaba en la Católica, como que hizo como movidas y cacharon qué onda y que tenía como algo al corazón, ¿cachai? Y ahí entré directo a operación, porque ya estaba como que en el fondo esta cuestión lo que hace no sé también cómo funciona, lo que... Pero está perfecto, como sí, lo que ¿cachai? te Como lo que he explicaron, sí. investigado. Estaba como con sobrecarga el pulmón, ¿cachai? Porque llegaba mucho oxígeno Ah, ya. ¿cachai? Entonces ya estaba como a un límite como que ya me había puesto como más azul, que estuviera como con esa respiración, ya era como más o menos el límite. Y entré al toque de operación, tenía un mes una semana más de un mes o una semana menos de un mes por ahí. Y como, o sea, mis papás fue como ya, llevé a la Isi al doctor y entró a operarse y ahora UCI y toda la cuestión, ¿cachai? Y ahí no sé cuánto tiempo estuve, o sea, estuve harto tiempo, pero no me acuerdo cuánto tiempo fue como en diferentes operaciones. De hecho, que yo creo que lo que más le marcó a mi mamá y como lo que más le costó, era que yo justo entré cuando estaba con toda esta cuestión del corazón, habían dos niñitas más con mi misma patología, ¿cachai? Cardiopatía, ¿verdad? O sea, con la misma cuestión del corazón. Y esas dos niñitas, una falleció como a las pocas días de lo que yo que me llegaron a internar, y la otra estuvo mucho tiempo conmigo, éramos las dos como que estábamos como alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo, y después terminó falleciendo, ¿cachai? Entonces para mi mamá fue muy heavy como decir como heavy, como ver a las otras como mamá, ¿cachai? Que le está pasando esto y que puedo ser la siguiente, ¿cachai? Muy heavy.
Yo creo que eso es como lo que más me marcó. Me acuerdo cuando me contaba mi mamá, porque obviamente a mi mamá se le van los pelos, terrible. Y ahí yo creo que, por lo que me han contado, estuve como un mes en la clínica, como yendo y viniendo a diferentes operaciones. Y eso, pues, muy heavy. Y cacha que ya, pues, como mi tata era, ¿cómo se llama? Anestesiólogo de la Católica de la cuestión, jefe de la cuestión. En un momento, mi tata no cree nada. Mi abuela, su señora es muy católica, y mi tata nada, hasta ese momento. Y sintió, porque bueno, por la operación al corazón a ti te como que inducen en una, ¿cómo se llama? Bueno, en una, no, como esta cuestión cuando como medio congelan. Hipotermia, como que te inducen como en hipotermia, una cosa así, ¿cachai? Cuando te van a seguir operando. Yo estaba como inducida en esta cuestión, y estaban como parado, parece que la operación, no sé en qué estaban, y mi tata estaba él siempre dormía en la clínica, sobre todo porque yo estaba internada, ¿cachai? Y de repente dice como que algo como que lo despertó, y sintió que tenía que ir a verme, y yo estaba como con un shock, ¿cachai? Y en el fondo él no podía participar de nada de la operación. Como del procedimiento. Sí, porque al final no puedes comprometer familiares. Y llegó, se metió, me hizo como esta reanimación. Pero a una guagua de un mes. Sí, muy heavy. Y ahí, si no, mi tata no hubiese sentido ese no sé qué, que hasta el día de hoy no se lo explicaba. ¿Y él lo atribuye a qué? O sea... De hecho, después él es muy como ñoño, él muy sabiondo, y hasta ese momento no creía nada, y a partir de eso empezó como a comprarse libros como de Jesús, 1000 cuestiones, como para en verdad buscarle como un significado a lo que le pasó, ¿cachai? Porque en verdad no se lo explica, y él es extremadamente racional, ¿cachai? Claro, porque la medicina te trae ese mundo mucho más matemático, Total, científico, que todo tiene una explicación, una un razón, un porqué, ¿cachai? no hay nada que no pueda ser predecible. Y cuando te pasan estas cosas, justamente te hace... Te remoto tus bases, pues, ¿cachai? Como que el fondo para mi tata fue como un dilema entre yo estoy muy seguro que no creo en esto, pero a la vez también me pasó esto, ¿cómo me lo explico? ¿Cachai? Claro, como ¿por qué justo me desperté y justo me dio esta corazonada de ir donde la hice? ¿Y qué pasa si no hubiera hecho eso? O sea, y uno se empieza a cuestionar. Sí. Y qué heavy. De hecho, te iba a preguntar, justamente tu mamá y tus papás, ¿de qué se aferraban? ¿O qué creían en Dios? ¿Creían en qué es lo que ellos los mantenía con fe? Porque... Sobre todo, imagínate, tu mamá viendo que habían mamás igual que ellas, que su hija no estaban, como para ellos que fue súper importante para mi mamá, la familia. Sí, familia full, y mi mamá full también como de la fe, como de María. Era como, mi mamá, me acuerdo, hasta el día de hoy me dice como, tú en tu casa tienes que poner una virgen, pero de este porte. ¿Le rezaba mucho a María? Muy, además que en la católica hay como una mini, como iglesita, y que está la María, ¿cachai? Y ahí va todos los días, y estaba todo el día rezando y como encomendando, no sé qué. Entonces yo te diría que mi mamá muy por el lado de la fe, mi papá muy parecido a su papá. O sea, tú le preguntabas a mi papá, onda, cualquier cosa del corazón, y mi papá se sabe, pero los tejidos de que no sé qué, se hizo experto. Sí, se ¿cachai? Sí, va a ser casi que partner de los doctores, y es como, explícame lo que para está entender, pasando. ¿cachai? Sí, como ayudar. Se compró libros, y en el mes que estuve, no me acuerdo cuánto tiempo estuve, se hizo muy experto del tema, ¿cachai? Como para en verdad entender, cuando explicaran que no se le fuera uno, ¿cachai? Entonces te diría que como que de esas dos formas yo creo que se fueron como apoyando un poco. Mi mamá de la parte más como fe, familia o espiritualidad, más espiritualidad, sí. Que me hace mucho sentido. Mi mamá es súper espiritual y todo el show, mi papá más por el lado como de entender, ¿cachai? Como tratar de poder solucionar dentro de lo que... De lo que se podía. Dentro de lo que se podía. Y que al final, que choro que al final te mostraron un equilibrio. Sí. Porque finalmente se complementaron muy bien en un momento dificilísimo. O sea, doloroso, difícil, incertidumbre. O sea, nosotras no somos mamás, pero imagínate cuando lo seamos y tener que vivir que tu hijo, tu hija está en esa situación, debe ser muy... Y no podía hacer nada. Yo creo que eso también es como impotencia, como decir, como ya, acá esto está totalmente fuera de mí, ¿cachai? No puedo hacer nada. Pero muy heavy. O sea, yo te diría que de hecho, hasta muy grande no lo conversé tanto con mis papás, porque bueno, mi papá también es muy llorón, y era como que verlo llorar era como, no quiero que llore, que entonces no quiero que me cuente, ¿cachai? Y mi mamá también como que yo sentía que le afectaba. Como volver a recordar quizás sensaciones que vivió en ese momento, y que yo creo que también por mucho tiempo bloqueó. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue entonces después para tu papá decir, ok, tener una segunda hija o segundo hijo? Porque igual te hacía recordar lo que ya habían pasado. Sí. Como que para ellos fue... Yo creo que no fue tan tema, porque mi mamá siempre quiso muchos hijos, pero sí le ha dado nervio en el sentido de, chuta, ¿qué puede pasar? ¿Cachai? No quiere volver a vivir por lo mismo. Pero te diría que quizás por eso mismo yo con la Flori no fuimos tan seguidas. ¿Por cuánto La Flori me sigue por 3 años y medio, y la Flori y la Amanda 3 años y medio igual. Perfecto. Igual son un par de años, ¿cachai? Entonces yo creo que por ahí quizás como, entre que todavía eran
jóvenes y quizás este medio trauma Claro. que les tocó. Pero sí, al final es parte de la historia no tan solo tuya y de tu papá, sino que de una familia. Sí. ¿Y te acuerdas el momento en el que ellos te contaron o tú preguntaste? Como, mamá, ¿por qué tengo una cicatriz? ¿O cómo fue para ti? ¿Fue más en la adolescencia? ¿Fue más pequeña porque siempre te lo dijeron? ¿O cómo fue? ¿Te acordáis de...? Hasta que no sé cuándo fue la primera vez que como que me contaron. Yo creo que muchas veces de chica me han dicho como, oye, y si te operaron del corazón, como no sé, pues también si te sentís Eso mal. te iba a preguntar, como que habían que tener ciertos cuidados, no sé, en ciertos deportes, o tú podías hacer tu Yo vida hice, normal. yo siempre tengo Ya. recuerdo de haber hecho mi vida extremadamente normal. De hecho, o sea, era una loca, como... Inquieta todo el Sí, rato. onda atroz. Yo estuve al borde de la muerte, bueno, me queda una vía gato, una cuestión así. Terrible. Como que no me significó como nada que tuviera que dejar de hacer, pero sí, ponte tú, hasta el día de hoy soy paciente como de riesgo y la primera buena que tiene que ir, o sea, la primera que tiene que ir a vacunarse, ¿cachai? Claro, como... O una vez al año me tengo que hacer igual chequeos por si las moscas, pero hoy día el corazón, o sea, si tú me lo miráis, no se ve el parche. Muchos años se veía el parche, ahora no se ve el parche, sino que como que la capita ya se comió el parche, ¿cachai? Sí, ya no. estoy clean, obviamente Impeque. sí, obviamente hay que tener ojo por si las moscas, pero muy sana. Y ahí como lo del, cuando me contaron, no me acuerdo bien cuándo, o sea, yo creo que de chica, tipo 7 o algo así, me deben haber comentado, pero porque para mí era como, no sé, como, no le tomáis el peso tampoco, ¿cachai? Sí. Y también era como, mis recuerdos siempre estuvo mi cicatriz, yo tengo una cicatriz como todo esto, nunca fue Era... tema, en Sí. ese momento, chica, ¿cachai? Pero ahora como cuando, como que lo pensáis, te das cuenta que igual yo hasta, no sé, po, igual pseudo grande, o en la época que como que uno empezó a usar bikinis y el show y te sacáis fotos y todo, yo seguía usando traje año entero. Entonces, seguramente era porque inconsciente, porque no me acuerdo en ese momento, me daba vergüenza quizás mostrar la cicatriz, o me Claro, sentía diferente, ¿cachai? O veía a mis amigas que no tenían nada y yo me veía con algo y sin pensarlo preferí usar más tiempo traje año entero que todo el resto de mi amiga. Mm. Entonces yo creo que por ahí quizás ahí me empezó a salir como el bichito hasta que me acuerdo perfecto que esto fue más grande, onda, adolescente, Ujú. colegio te diría que onda, segundo medio, si es que, 16 años, pero sí, más 15, grande, 16. o primero, no Sí. sé. Típica edad que te juntáis con tus amigas y como anda piscinazo y sacáis fotos y el Facebook porque ya no... Ay, ¿verdad? Bueno, Eso recuerdo y también tengo fotos como en la piscina, sí, como... como los versus, como ¿quién es más mina? Como ¿quién es más lice? ¿Quién es más...? ¿Cachai? Ya, esas fotos. Y ahí era como las primeras veces que yo dije ya, o ni siquiera dije, fue como empecé a usar bikini nomás, ¿cachai? Se me olvidaba la cicatriz. Y nos sacamos fotos y me acuerdo que una amiga me contó que un amigo del colegio le preguntó a ella como, oye, ¿qué tiene la Isi acá? Tiene como 3 ombligos. Tiene como que 3 ombligos. ombligos. Porque en el fondo está el ombligo acá, yo tengo mi cicatriz y tengo como hoyos, ¿cachai? Pero eso no te lo dijeron a ti, te lo di. Se lo dijeron a mi Ah, amiga. Y ya. mi amiga una vez me dijo, como, oye, este amigo que me preguntó por tu cicatriz, no sé qué, no sé qué. Y yo como, ay, ¿qué te dijo? No, que tenía 3 ombligos. Y ahí fue como, qué vergüenza. Como ombligos, como Ahí que te me generó dio, la inseguridad. sí, como que el ombligo más me da como asco, fue como, qué asco, como ombligos, como, no creo que piensen eso, como que me da lo mismo que piensen que es una cicatriz, pero, ¿por qué, cachai? Me empecé como a atrapar con la Mm. cuestión. Yo creo que fue un poco más chica, quizás octavo o séptimo. Mm. Y fue como, ay, no sé qué. Y me acuerdo que de hecho no le quería contar ni a mi mamá, como lo de los ombligos. Fue como, ay, qué vergüenza, como la cuestión. Onda. Me acuerdo que le dije a la Nacha más, así como, borra la foto. Como que fue como Claro. que me bloqueé, ¿cachai? Y ahí te diría que fue la primera vez que como que después de no sé, 2 meses le dije a mi mamá como, ay, ¿tú crees que, como pensé que parecen ombligos? Mi mamá como, no, nada que ver, no parecen eso. Y ahí mi mamá me dijo como, oye, y sí, hay operaciones hoy día, que de hecho mi tía también me había hecho varias veces. Ah, bueno, mi tía también pero es ginecóloga. Ya. Relacionado a la medicina, Sí, la me dijo doctora. como dice, millones como de procedimientos con láser que tú te podías hacer y te borráis la cicatriz. Y ahí igual lo pensé harto tiempo, como me la borro y chao, y me olvido esta cuestión horrible. Y después de un tiempo, por suerte, en verdad, como que aprendí a quererla y hoy día la amo. O sea, también se me olvida, o sea, de nuevo, voy a la playa, me pongo bikini y no me acuerdo hasta que alguien como que siento que mira y es como, ah, ya, mi cicatriz. Y si me preguntan, explico nomás, ¿cachai? Ya. Pero en su momento, ese momento fue como, cresta, como en verdad sí se nota. Claro, como que te diste cuenta porque alguien te lo hizo ver que había algo distinto y Sí. que se relaciona mucho con el capítulo de Lucas, Mm, porque dijiste algo muy importante y a lo mejor no te diste cuenta, pero me dijiste no es tema, mm. porque nunca fue tema y yo hacía mis cosas y tenía energía, porque efectivamente yo creo, y con la historia que me cuentas tú, más la que me cuenta Lucas, que es tan parte de ti desde que tú naces, Sí, po. que es como
tener un lunar, es como, es quien tú eres, como la Isi sin esa cicatriz no es la Isi. Entonces cuando uno, yo creo que ahora eres consciente de eso, pero cuando uno lo empieza a ver cuando es más chico, empezáis a darte cuenta que efectivamente, bueno, si el compañero opinaba eso, no es problema mío, es de él, pero obviamente genera una inseguridad porque eras una niña. Sí. Pero ahí es claro el rol de los papás, de las amistades. Porque además uno como que a esa edad tiende mucho a compararse, Sí, además. Entonces sí. como que hay que poner esa comparación, como esa inseguridad del cuerpo, no sé qué. Y ahí como decís tú, yo creo que mis papás también fueron clave decir como, eres distinta, ¿cachai? O ni siquiera distinta, como es única, Eres como única. es tu sello, Sí. ¿cachai? Como nadie más lo tiene, solo tú. Claro, exacto. Y ahí como que a poco le fui dando como la vuelta y mucho tiempo mi mamá me decía, y si de verdad si te quieres que haga como la operación, la hacemos, la borramos de filo. Fue como, no la quiero borrar. Como quiero que la gente sepa, si es que se ve, que me operaron del corazón. Claro, entonces fue finalmente la decisión tuya de decir, ok, o yo saco esto, o lo tapo, o decido no, en verdad esto no va a ser una carga, no va a ser un problema, sino más bien es un sello, algo que te hace a ti única. Me encantó esa palabra porque finalmente es entretenido darse cuenta o es súper valioso entender que no hay nada que cambiar, sino que hay mucho que querer, pero eso se aprende con el tiempo y con teniendo un entorno también que te ayude, que te saque lo mejor de ti, que podáis sonreír cuando erais más chica y pasarlo bien, y cuando dices que era inquieta no me cae duda, porque la hice cuando yo en general en distintos ambientes, en el trabajo, en fiesta, etcétera, mucha energía, mucha luz, como en verdad hacer las cosas con una energía muy bacán. Y voy a contar una anécdota que me acuerdo. En algún momento fui a la casa de la Isi o en una fiesta y escuché tiburona. Y yo, ¿qué? ¿Tiburona? Como, ¿qué es esa palabra Y que en están TikTok, diciendo? también me tenía, y la gente, oye, ¿Por qué tiburón? Bueno, la Isi de hecho ahí tiene un tatuaje de un tiburón. Y yo lo único que voy a pensar, porque a mi papá le gusta mucho esa canción, es como, ahí está el tiburón. sí. Y yo como, esa canción la tenía pegada y dije, le voy a preguntar a la Isi. Entonces, quería preguntarte de dónde viene el apodo de la tiburona, para que la gente entienda el origen de este apodo. ¿Y quién te lo puso? Muy divertido. O sea, de hecho, el tiburón viene de la operación. ¿Ya? De hecho, hoy día eso como que reafirma mi sello. Es como ya, onda, tiburona, yo. Ponen la canción de matrimonio de tiburón y la gente se corre, como, ¿dónde está la Isi? Y yo como, aquí llegó tu El tiburón. último matrimonio Sí, fuimos, yo sí. está la Y Isi, como, aquí como, llegó tu porque además tiburón. hay tiburones, como, Sí, sácate una foto. literal. Y ese apodo me lo pusieron porque en el colegio, en estas como, además en el colegio típico que para gimnasia tenía que cambiarte en el camarín con las amigas, no sé qué, y como en la época del peto, que sé, como esos petos matados. Ya, yo me estaba como cambiando de ropa, no sé qué, Qué verdad. y se me vio la cicatriz, po, ¿cachai? Y ahí la Flora, que en ese momento no era tan amiga mía, de hecho, yo nada, ni una relación con ella, que hoy día es de mis mejores amigas, me acuerdo que me ve la cicatriz, que ella obviamente no sabía, mis más cercanas sabían, y dice como, obvio que la hice en la fuente, peleó con un tiburón. No sé dónde se lo sacó de no sé dónde, y ahí quedó como tiburona y ella empezó como a conversarlo, no sé qué, y cuando nos hicimos amigas, que fue más grande, con la Flora nos hicimos amigas como en primero, muy cercana, que vivió mucho tiempo en mi casa, ahí Pan y me dice como, oye, Isi, cacha que yo siempre pensé que a ti te había mordido un tiburón y le dije a todo el mundo, no sé qué, y ahí fue como, ay, me gusta. Y entre las dos, onda, confidente, inventamos toda una historia. Pero que como que siempre fue como muy de nosotras y como que se quedaba ahí. Y inventamos que, no sé, como yo al mes me había ido a, ¿cómo era? A Playa del Carmen, ponte tú con mis papás, y me había quedado yo de la moto de agua, y que en la moto de agua me había agarrado un tiburón. Imposible más mula la historia. Pero la gente se lo creía, sí o sí. Espérate, entonces inventamos toda esta historia, como ya me caí, no sé qué, era un tiburón chico y me agarró, la verdad. Inventamos toda esta historia, y después, más grandes, como entre nosotras, como muy de risa, de repente la Flora empezó como a esparcir esta historia, ¿cachai? Y la Flora igual es como un mundo mágico, no sé qué. Empezó a esparcir esta historia, y yo nunca como que caché que agarró tanto vuelo, hasta que una vez yo estaba en un pre con gente X, y un gallo dice, como me acuerdo yo estaba como sentada, y escucho que un gallo le dice como a, no sé si fue a alguien como una amiga o alguien que estaba también en el pre que yo no conocía, como la que le mordió un tiburón. Y yo ahí dije, no, esta cuestión agarró demasiado vuelo, soy una mitómana, onda, ya no, como, casi que me paré y le dije como,
Oye, no, o sea, yo inventé una historia con mi amiga como para reírnos, y en verdad me mordió un tiburón. Mi papá no me tiró al agua de la moto de agua, porque me decía, pobre mi papá. Ah, tú inventaste que él te tiró. No, o sea, con la Flor inventamos que yo iba en la moto de agua con mi papá y yo me caí de los brazos de mi papá. Ah, claro, entonces, claro, tu papá Irresponsable casi con una queda guagua como, de... ¿cómo sube a un lugar Sí, donde hay po. tiburones a una... No, hacía una mentira que no sé cómo la gente se lo creía más encima, ¿cachai? Pero como tenía la cicatriz, la Flor era como, pero mira, y la gente era como, igual son dientes, Claro, ¿cachai? como la forma de... Sí, no voy a ir por atrás, no No, voy a lo ir encuentro que... notable. Muy divertido. Y ahí salió Tiburona como muy de risa entre nosotras y hasta el día de hoy mis amigas me molestan con Tiburona, me tatué un tiburón y siento que es como mi sello, como que ¿Cuándo te lo acompaña. tatuaste? Me lo tatué hace como 6 años ya, 6, 7 años, más o menos. Heavy. ¿Y Heavy. tu familia igual se ríe con el apodo o es Les como... encanta. Ya. Les encanta, también me hacen fiesta. O sea, hace poco mi mamá me regaló un de estos pijamas completos de tiburón. Ah, No, ¿cómo ese típico de sí, Stitch? Ya, no, modo ese, tiburón. de tiburón, no, les encanta. La Flor, cada vez que se va de viaje me trae cuestiones de tiburones. Sí, o sea, me creo súper el cuento. Me encanta Sí. porque al final de algo que obviamente tiene su lado doloroso, de preocupación por el lado de tus papás en un comienzo, la inseguridad entre medio que también te generaron ciertos Se le dio la comentarios. vuelta. Literalmente es parte de mí, me cago de la risa. Qué importante también que mencionaste a una de tus amigas, que el entorno también te haya ayudado a literalmente una amiga que con su creatividad puso tiburona y tú también caíste en esa mentirita piadosa, la verdad, porque tampoco Sí. es una gran mentira, y permitió bajarle como el peso a como algo que es como que Y debería ser una transformarlo carga. hasta. Claro, ¿Cachai? ¿cachai? Como lo que decís tú, como que podría ser igual una carga como para mis papás, por lo que pasaron, por todo, o hoy me operaron y casi me muero. No, para mí en verdad es como, le gané. Sí. ¿Cachai? Como, en verdad como que me siento así, media superhéroe, ¿cachai? Entonces, como que el tiburón también, que es un animal como fuerte y todo, igual tiene O sea, es que su no peso. es coincidencia. Yo soy una fiel creyente que en la vida todo pasa por algo y todo se va conectando. Y ahora me cuadra cuando tú me cuentas tu niñez, que haya sido, a pesar de ser más pequeña físicamente, con tanta personalidad y la más rápida, porque efectivamente personas que tienen una historia, una operación o algo de un comienzo que es súper, claro, abrupto, de que uno nace así y no te lo esperas, te da una personalidad y una entereza. Y de hecho me acordé mucho de mi hermana, de la Cote, porque ella también tuvo una enfermedad cuando era muy pequeña y efectivamente yo tengo el recuerdo de ella ser la más como power, como voy a subir el cerro y lo voy a hacer, y tenía una personalidad muy extrovertida, y que también coincide que mi mamá justamente cuando estaba en la clínica también le rezaba mucho a María, y hasta el día Cacha. de hoy mi mamá tiene la Virgen de los Rayos, la tiene acá, y le dice a la Cote, efectivamente la Heavy. Virgen, porque hay algo con... ¿Puedo conocer a tu hermana? Sí, Sí. por ahí debe estar la Cote. Que efectivamente la fe también en esos momentos te ayuda mucho a encontrar una paz, un acompañamiento, porque no debe ser fácil, pero se da vuelta, lo que decís Sí. tú, se vive de otra forma, y qué rico que haya sido más encima con la tiburona. Encuentro que ya es épico, como nadie más puede decir que hay otra tiburona, como No. que encuentro que le da un Sí. sello y un sentido muy bacán, y no me cabe duda que ha hecho parte de lo que tú eres hoy día. Sientes que finalmente es parte de tu proceso, ¿no? Sí, o sea, como te decía también, creo que un poco como me curtió en el hecho de ser muy power, de como perseverar en como que tratar que nada me derrumbe, que a veces tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero al final es como una constante, quizás la cicatriz o el tatuaje o que me digan así, es como constantemente estar recordándome que uno siempre puede, ¿cachai? Como de más allá de la muerte, lo que sea, como que se puede. ¿Y para tus hermanas también fue fuente de inspiración el verte como en esa personalidad? ¿Son parecidas o son Yo creo que distintas como...? sí, o sea, yo creo que cada una tiene sus como diferentes sellos también. Yo ¿Ya? creo que todas las personas tienen sus sellos. Constantemente está recordándome que uno siempre puede, ¿cachai? Como de más allá de la muerte, lo que sea, como que se puede. ¿Y para tus hermanas también fue fuente de inspiración el verte como en esa personalidad? ¿Son parecidas o son Yo creo distintas que como...? sí, o sea, yo creo que cada una tiene sus como diferentes sellos también. Yo ¿Ya? creo que todas las personas tienen sus sellos. Como la Flor es más como la conciliadora, como está entre las dos, como que también tiene ese rol un poco más así. La Amanda más regalona.
también súper cómplice. Yo como también rol de hermana mayor, yo creo también Sí, como que lo hablamos justo de hecho en el primer calza. capítulo. Sí, como el rol de hermana mayor un poco también es como el mostrarse fuerte, entera, como cuidar al resto. ¿Te sentiste como mamá leona? Para los que vieron el capítulo Full, 1. full. ¿Te sentiste mamá leona como O de sea, defender soy a hasta el tu... día de Ya. hoy satánica. Onda, mi hermana, las amigas de mi hermana cuando era en mi casa me tenían susto. Oh, mentira. Sí. ¿Pero por qué? Porque igual tenía cara como de... Este porte veía todavía. Sí, mucho tiempo la gente creía que la que me sigue era más grande que yo. Yo era Que enana. tú eres la hermana más chica. Yo era el más... Sí, pues, o sea, no la Ah. más chica, era del medio. Que la manda y en verdad era muy chica, Ah, ¿cachai? claro, que tú eres la del medio y la Amanda Sí, era más guagua. sí, Claro, o sea, tú chora. Y como sí, le chola. tenían susto a la Isi. A la hice. Qué risa. Pero claro, efectivamente te va formando, ¿cachai? El tener esta operación y esta cicatriz es parte al final de tu vida. Ujú. Y que de hecho lo conecto mucho con cómo yo te conocí y desde el momento uno que conversamos, vi en ti una mujer que justamente era muy de seguir, 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 como voy con todo, me creo el cuento, lo que tú hablabas y me enseñaba y lo hacía muy a tu forma. Entonces, desde una planilla que me enseñabas, tenía como el sello de la ICI y esto vamos a hacer y acá está este lugar y como que sentí esa energía que ahora entiendo por qué es, porque viene de una historia donde en verdad había que seguir, si uno se caía, se levantaba y algo que hubiera sido muy doloroso se transformó en tu sello, que me gustó mucho Sí. esa palabra que usaste. Y justamente volviendo a la historia que yo conozco más ahora de la ICI hace 2 años, siento que Que para oye, que no es ti, menor de 2 años, by the way. sí, que heavy cómo pasa el tiempo. Sí, Siento heavy. que rápido, pero a la vez muy, muy real. Intenso, muy real e intenso. Claro, como que ha sido una amistad bien profunda, entonces al Mm, final yo siempre digo, como siento que la amistad o cuando uno conoce a las personas no se mide por los años, sino más sí. bien se mide por las Los instancias que compartimos, las momentos, conversaciones, o sea, tengo total. conversaciones acá que quedan. Y un tema que de hecho quería conectarlo es el equilibrio. Cómo tú finalmente hoy puedes equilibrar distintas áreas de tu vida. Para ti, ¿qué ha sido lo importante? Y quiero que lo compartas con el resto porque efectivamente fue algo que yo vi en ti, que Ujú, tenías eso de la excelencia, pero a la vez del disfrute. Y cómo ha sido para ti el ponerlo en práctica. ujú. O sea, yo creo que uno nunca como que tenéis la receta perfecta, como Ujú. que nunca la misma balanza, nosotros que somos libres. Libra, ¿verdad? Las dos Además, somos somos las libras dos también. libras, somos las dos libras. Las tres libras. Con nuestra Sí, productora que está detrás somos las 3 libras. me encanta la gente libra. Sí, Somos el equilibrio, chiquillas. Así que, exacto. pero como, por eso, yo creo que en el fondo uno nunca va a encontrar como la receta perfecta de equilibrio o estar efectivamente equilibrada en la vida, Ujú. porque además la vida siempre va cambiando, entonces como que las bases, las realidades que vais, la gente que vais conociendo o el contexto que te toca como vivir y todo, cambia tanto que tenés que estar todo el rato como reinventándote y buscando ese equilibrio, pero al final es como buscar el equilibrio, ¿cachai? Yo creo que quizás nunca llegáis como a ese equilibrio máximo, pero sí el buscarlo. Y yo creo que todavía, y de hecho creo que me costó buscar ese equilibrio porque hubo mucho tiempo que no me priorizaba tanto a mí, o Ok. era más como cumplir con el resto y estar en todas y te acordás que te digo, como que realmente me cuesta mucho decir que no, soy mala para eso. Y yo creo que Porque te da FOMO. yo creo que sí, es una mezcla de FOMO, que también me gusta estar en todas, pierde una. Y también como que me cuesta no cumplirle a la gente, como que me gusta mucho cumplirle a la gente, como que me da como paz, o no sé, me siento muy comprometida en general con la gente. Y como que por eso también me cuesta decir que no, hasta que un momento igual, obviamente uno le empieza a pasar la cuenta, porque uno no se Claro. escucha, yo somatizo, la tos crónica, y ahí fue como, no, sabes que ya esta cuestión es mucho, y empecé a como buscar como ese equilibrio de, ya sea universidad, trabajar o lo que sea, y creo que ese equilibrio o buscar ese equilibrio es clave para todos. O sea, si uno en verdad tiene como esos momentos de desconexión, de estar bien Claro. uno, de en verdad preocuparse de lo que a uno le gusta, Ujú. te permite estar muy bien en todo. ¿Cachai? Como, es como, bueno, las frutas. Cuando está la fruta podrida en el frutero, se contagia. Entonces, como que Sí. uno Qué tiene que buena estar, analogía. es Sí. heavy. Entonces uno tiene que Y estar tiene que como partir por uno. Porque como totalmente. lo que yo también he dicho, tú no puedes dar de un vaso vacío. Mm, Ni medio lleno. Si lo das medio lleno, estás dando la mitad que te queda y qué te queda para ti. Entonces uno tiene que dar de un vaso lleno y eso implica preocuparse uno, darse totalmente. tiempo para uno. Y ahí, ¿cómo ha sido el mar? Mm, Y acá darle un contexto. La Isi también cuando yo la conocía, ella siempre hablaba mucho de Pichilemu, Pichilemu. Y yo como, ¿por qué tanto Pichilemu? Y ahí ella me cuenta que efectivamente tiene una casa, que ahí mm, también me gustaría que contaras de dónde viene esta historia familiar con Pichilemu.
pero creo que efectivamente el mar y la conexión con la naturaleza, en este caso el océano, ha permitido que tú también te conectes con como una paz, ¿no? Una Sí. tranquilidad. ¿Qué te genera a ti el estar conectada frente a eso, al mar? Pichilemu también tengo campo, de toda la vida. El campo lo tenemos desde mi abuela, o sea, millones de años. Creo que yo nunca en mi vida no he estado un verano allá, o sea, voy desde que tengo 0, que es como mi segunda Heavy. casa, sí, de siempre, siempre, siempre. Y me ha encantado siempre ir. Y yo creo que Pichilemu lo que tenía, o el mar lo que tenía, que yo creo que en el fondo el mar lo asocio por Pichilemu, porque era como Exacto. mi forma de ir a la playa, el mar y todo, cuando escapaba de Santiago, era que eran como el único lugar o momento en el que era 100% yo. O sea, porque de repente uno igual en Santiago, cuando estás con tu amiga y todo, uno igual de repente es como aparentar o no sé qué, sin querer hacerlo, como un poco mimetizarte al resto de la Como que gente. activas un personaje, como que ya es como más automático, Sí, como se hablan ciertos temas, uno opina de ciertas cosas, tenés ciertas dinámicas. exacto. Y en Pichilemu sentía, me acuerdo que esto me pasaba de chica, que podía ser 100% yo y podía volver a jugar con las Barbie, que como que en el colegio no podía porque qué vergüenza, ya como que esa etapa había pasado, todas mis amigas ya habían botado las muñecas y yo quería seguir jugando con las muñecas, y en Pichilemu como estaba sola podía, entonces yo creo que asocio Pichilemu como a ese lugar o esa sensación de como en verdad ser 100% yo, estar como sin ningún tipo como de atadura, con, ¿verdad? De fluir, 100%, ¿cachai? Y ahí también el mar, porque íbamos a Pichilemu, íbamos mucho a la playa, y a mí el mar me encanta, es como un lugar que en verdad como que me desconecto de Te todo, renueva. me renueva. ¿Te acordás que yo te decía? Como el desconectar para volver a conectar. Como Sí. que Pichilemu tiene un poco eso, de que es mi lugar como de confort, ¿cachai? Como que me sirve Y para tu para... familia también, o sea, se da una dinámica también familiar rica allá versus en Sí, Santiago. O sea, pueden estar los mismos integrantes, pero en Pichilemu es distinto como sí. lo que se da. Sí, porque el ritmo también es diferente. Uno, cuando está allá, yo creo que de repente a cada uno le cuesta, que de hecho ahora estoy como cambiando un poco el switch. Salí a caminar, te dais tus tiempos, no sé, pues estáis trabajando, yo ahora me voy a teletrabajar harto para Pichilemu, y en verdad me despierto más temprano, como automático, porque voy a aprovechar el salir a caminar, ¿cachai? O Claro, quiero aprovechar la tarde, entonces tengo que ser súper productiva en la pega para poder aprovechar la tarde, ¿cachai? Entonces uno se claro. chipea diferente, Sí. tenéis como una motivación distinta. Y que sí, yo en este caso la agarro mucho con la playa, pero yo creo que como lo que me genera Pichilemu es como esa paz total de estar como yo tranquila, sin ataduras, y que de repente, como te decía, que me cuesta harto decir que no, cuando me voy para allá también es como no tengo como que cumplir con Claro, ya cierta... físicamente está en otro lado, entonces ya no puedo, o sea, estoy Ujú, acá y es tu espacio, es tu mundo, sí, tu ritmo finalmente, y que se conecta con lo que hablábamos en un comienzo, de al final el equilibrio, como tú bien dijiste, es porque te diste cuenta en algún momento que tenías que volver a ti, sí, volver a conectar con cosas que me hicieran sentir yo, totalmente. o Y sea, tú misma. eso, y como que de repente uno no necesita ahí como tener como siempre una rutina demasiado estable, que tengáis como el equilibrio aquí, no, de repente es como ya, vengo de, no sé, semanas bien intensas o lo que sea, pucha, me voy a ir a este lugar que yo sé que me permite como bajar niveles, como volver a recargarme, para después volver y seguir dando el 100. Claro, Entonces, es como exacto. buscar, de esa forma yo como que voy armando mi equilibrio, Sí. como de la intensidad, que yo igual soy intensa y me gusta la intensidad, o sea, también no nos conozcamos, yo soy así, pero a veces igual lo voy complementando con este lado más propio mío, donde estoy yo tranquila, tengo mis rutinas, tengo mis tiempos, ¿cachai? Entonces de esa forma voy ahí Equilibrando finalmente. Por equilibrando. eso yo me llamaba mucho la atención que justamente cuando yo te conocí sentía ese equilibrio que, claro, Ujú, uno puede malinterpretar al ser libre, que es como que tiene que estar todo bajo control. No, sino que ujú. justamente uno va conociéndose y buscando ese ambiente, ese lugar que te permita Estar bien. volver a ti. Sí, Sí, y o sea, y yo creo que es muy importante estar bien uno, porque al final, como ya lo que te da ese equilibrio es estar uno tranquila y feliz y contenta y dando el 100. Y cuando uno está así, como te decía, efectivamente rinde o es mejor con lo que te rodee. Entonces yo creo que es muy importante darse esas pausas o esos momentos para uno, ya sea irse a hacer las uñas, ir a comer un helado, hacer deporte, lo que sea, para tener tus pausas, tus momentos, para después estar bien en lo que venga. sí, y dijiste algo muy clave que me comentaste recién y efectivamente ahora lo estoy intentando de hacer más en el día a día. ¿Qué fue lo que te diste cuenta? Que claro, si bien el ir a Pichiremu ya a trasladarte te cambia el ambiente,
¿Por qué dijiste como que igual se puede hacer acá? ¿Qué fue el cambio de switch que estás teniendo ahora, por ejemplo, estando en Santiago? Pues, ¿Sentís que podéis como...? sí, o sea, yo ponte tú siempre he sido como, o trato, obviamente que hay momentos que uno tiene que quedarse hasta más tarde trabajando y es Ujú. normal, a todo el mundo le pasa, pero trato de hacer como el ejercicio de, yo en general no me cuesta despertarme temprano, me despierto temprano sola, trato de trabajar más temprano quizás de lo normal o trabajar más intenso durante la mañana, que también es cuando yo tengo como más, me funciona mejor la cabeza. Ese Eh, autoconocimiento al final, Total. de cuáles son los mejores horarios, qué es lo mejor Y que te es ayuda a súper ti. propio. Y yo me Ya, di cuenta que yo en la mañana soy muy eficiente. Entonces fue como, le tengo que sacar partido a esos momentos, a esas horas que de verdad soy más inteligente que el resto del día y le meto con todo y eso me permite después de la tarde, o sea, juntarme con mi amiga y en verdad ya, yo me cuido esos momentos. Para mí las tardes en verdad son sagradas. Como que voy a perfecto. hacer lo imposible en el día, trabajando bien, cumpliendo bien, obviamente porque me gusta cumplir bien. Para la tarde sí destinarlo a mí, ¿cachai? Ya sea hacer deporte, sacar a pasear a mis perros, no sé, Salir salir a con mi caminar, amiga. porque al final, claro, tú me decís como no, porque en Pichilemu no puedo salir a caminar. Y uno se puede preguntar, pero ¿por qué no lo hago? ¿A dónde Ujú. estoy ahora, en mi momento presente? ¿Por qué no voy? No, ya, pero es que no es el mar, no es mirando, sí. No es lo mismo, pero podrías hacerlo. Obvio. 5 minutos, y esos pequeños cinco Ujú. minutos, esos pequeños cerrar el computador y tomarme mi matcha rico, Sí. como... O sea, esos Porque pequeños ahí sí me rituales. gusta mucho el Sí, matcha, yo por voy a eso. empezar más rituales, ponte tú ya. Yo me Ah, fui a rituales. Pichilemu Me encanta. y como que empecé con esta onda y dije como ya, yo quiero seguir como con esta onda que estoy acá, como de, como que estoy bien con mis rutinas, como el deporte, trabajar harto, que me estaba como bien motivada y todo el tema. Y fue como ya, me tengo que ir a Santiago porque yo de enero a febrero casi teletrabajo completo en Pichilemu, carepalo. Y me fui, cuando llegué a Santiago fue como voy a seguir con mis rituales, como en la mañana me despierto y me preparo mi matcha, que el matcha igual tiene su ciencia, de que revolver la cosita, que me compré la cucharita, todo el kit. Mi mamá como, bota esto, yo como, no, este es el kit para el matcha. Me compré todo el kit para armar mi matcha, no sé qué, tengo mi momento en la mañana, con mi ritual en la mañana, con mi matcha, después viene el mate, Me encanta. ¿cachai? Y después ahora también me como que me estoy comprometiendo o como un compromiso interno, que yo tengo 3 perros ahora en mi casa, hay uno que es de Pichilemu, pero está en mi casa, de pasearlos sí o sí una vez al día. Porque de repente uno dice como, ya, obvio, tiene perros, tiene que pasearlos, pero igual nosotros somos 3 hermanas, está mi papá, y de repente se turnaban, y a mí a veces semanas no me tocaba pasearlos, ¿cachai? Claro. Y ahora dije, no, yo me voy a tratar de comprometer, dentro de lo que pueda, de idealmente o sea, una vez al día sacarlos yo. Y es de a poco al Y es de a final, ¿cachai? poco, Como ya, una vez y tal tiempo ujú, y empezar a hacerlo. 20 minutos, si no, ¿cachai? Sí. Pero al final a mí me hace muy bien estar con animales en general. Mis perros son, me derrito. Entonces, como que ya salir con ellos te saca de lo que ya estáis pensando, que puede ser en la pega, en un problema, en qué vaya a ser el fin de semana, en el vestido que te vaya a poner para el matrimonio, ¿cachai? Entonces, te permite como de, chao, ahora voy a sacar a pasear los perros, preocuparse de que si hacen caca, limpiar la basura, listo. El momento presente, al final Sí, estar todo el rato preocupado del como, futuro, el futuro, el futuro, o como paz, planificar, o pasado, qué pasó, eso. y una actividad tan diaria que es en verdad sacar a pasear a un perro, Ujú. te puede ayudar Bajar. a bajar. Bajar, ¿cachai? Como ese, de nuevo, el desconectar para volver a conectar. Es trasladar igual un poco al final tu vida, lo que haces en Pichilemu a tu día a día en Ujú. Santiago. Entonces, Que que se puede. ya, sí, como que ese es el mensaje igual que quería transmitir, que con tu experiencia se puede. Por eso yo Ujú. hablaba de ese equilibrio que yo sentía de la Isi, de la pega, de la forma que hacía las cosas, que no hay una regla, Mm, uno no puede decir como si uno hace A más B va a ser igual a C, porque somos todos distintos. sí. Pero sí, cuando uno comparte y está con personas que tienen ese equilibrio de hacer las cosas distinto o de probar cosas distintas, uno lo siente y se Mm, siente como más entretenido al final, ujú. porque yo soy un fiel creyente que la vida al final es para tener distintos matices. Total, y es que para disfrutarlo, o sea, es una. Y de repente es una, tenemos solamente un chance. ¿Cachai? Y Literal. me dice, pues igual me da nervio. ¿En qué sentido te da nervio? Como de, ya, ¿y después qué? Yo también soy medio ansiosita, entonces como ya, Después ya, sí, sí. como y ahora qué, se Mm. apaga la luz y qué onda, como, it's over. Y por eso también como que a raíz de ese mío que me da mucho de chica era como pesadillas por la muerte de la cuestión, mi mamá me decía como, ya, y si entonces, disfruta, disfruta. Si es una, disfruta. Entonces tú te movilizas frente a eso. Entonces, Más que te paraliza, te 100%, me moviliza. moviliza. Como, tengo una vía, quiero ir a la cuestión, voy a ir, ¿cachai? Voy a dejar. Obviamente hay veces que uno puede hacer ciertas cosas y otras que no, ¿ya? Pero sí como él pongo mi 100% en disfrutar, en pasarlo bien, en hacer lo que quiero, ¿cachai? Como que es ahora o nunca, literal.
Me encanta. ¿Y te ha pasado que de repente al decir esto que quiero, hay gente que no está de acuerdo o que no te entienden tanto? ¿Te ha pasado eso de repente decir como yo quiero ir por acá y de repente, ay, no sé si es tanto por acá? ¿Te ha pas- Sí, o sea, hasta en el pololeo eso también pasa. ¿Sí? Como de, ay, yo quiero esto y es como, pucha, es que no sé si quiero tanto eso. Y ahí buscando como de nuevo esos equilibrios, ir cediendo en ciertas cosas, pero al final no quedarte como estático. Como en, sí, lo me tocó así porque me tocó así. Como que yo no soy así, es como, Tú te me cuestionas, cuestiono. ¿Cachai? Como, no nos tocó así porque nos tocó así. Podemos tratar de hacer algo, al menos. 100%. Ujú. Bueno, y hablaste de una persona muy importante. Hablaste del pololeo, Sí. Juani, que próximamente no va a ser solo un pololo, sino que va a ser, Mario, haría así, pero mi anillo se está arreglando, está en el doctor. Así que no hay claro, nada. hablando de operaciones, bueno, Sí, sufrió una pequeña una operación, pequeña operación en el anillo. pero ya vuelve el anillo. Y qué emoción esta Heavy, nueva etapa, muy heavy. que ya pasas a formar familia y empezar tu proyecto con Juani. Y si bien uno puede hablar de distintos temas, de lo que implica pasar de ser pololos a ser novios, de la preparación del matrimonio, de todo lo que eso involucra, quisiera que primero partiéramos por cómo ha sido hoy para ti el darte cuenta que ya va a ser la última vez que vas a estar en tu casa modo hija, Mm. el último cumpleaños, seguramente los últimos desayunos, como Las con últimas ciertas veces de todo. dinámicas, las últimas veces de todo. Ujú. ¿Cómo ha sido para ti vivir ese proceso internamente? O sea, yo creo, o quizás a mí me ha costado darme cuenta de eso, como heavy, como ahora es la última Navidad, que de hecho me pasó porque yo ya pasé mi última Navidad con mi familia, porque yo me casé en diciembre, y yo para Navidad de hecho voy a estar de luna de Ah, miel. Entonces no, ni siquiera voy a perfecto. estar acá. Entonces literal mi última como Navidad con mi como núcleo familiar. Y me acuerdo cuando estábamos en la Navidad, mi hermana la que me sigue es como, yo soy media fría, me cuesta mostrar mis emociones, como no sé qué, y ella es lo opuesto, o sea, así es poeta, te juro por Dios, una seca, obviamente saca como un poema, una cuestión que escribió, y justo lee como algo como muy referido a eso, pues al final que también como que ella quería dar gracias y como honrar ese momento porque era el último que íbamos a estar los cinco, obviamente vamos a tener miles de Navidad juntos después, pero ya no va a ser como los cinco familia, va a ser como yo con mi familia a mi familia como original, ¿cachai? Entonces igual es heavy, ahí tú empezás a cachar como, oye, última Navidad, último cumpleaños de la Flori en la casa, como último no sé qué, y ahí vais cachando como cresta, Mm, como se va acabando, y es una sensación muy loca, porque al final, por un lado, imposible más feliz, porque la cagó como todo lo que significa, puta, de encontrar a la persona que te complementa, que te hace feliz, ¿cachai? De que tu familia también lo quiere mucho, de que te apoyan un montón, de que la gente también está feliz con la persona que tú elegiste, que es igual para mí es muy importante. Pero también el hecho de que está como esa felicidad que como que medio choca con esa como nervio, pena, como que nostalgia, ¿o no? nostalgia, como que ni siquiera sabría muy bien definir como la sensación, pero como que al final son como esos sentimientos encontrados, porque por lo menos yo, quizá en mi caso que yo sigo viendo con mis papás, al final también es como un poco volar del nido, Sí, po. como que hasta el día de hoy, o sea, no sé, pues hasta cosas que me dan nervio, como cuando vaya a ir con el Juan y de, concha, las cuentas. Como, Sí. yo hoy día, muchas cosas dependen de mi papá. Tengo la suerte de poder depender de él en varias cosas, o que me apañe en varias cosas. Y que a muchos les pasa, como que asumen que lo hacen tus papás y ahora es como, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, pues, es Como... como, ¿y ahora qué? Como, además yo siempre he tenido miedo al síndrome de Peter Pan. Entonces también es como, ya, ahora cagué con el síndrome de Peter Pan, pues. O sea, ahora soy grande, ¿cachai? Y también el hecho de por ser la mayor de por toda mi familia y todo, soy la primera que también me estoy enfrentando a esto. Entonces, si bien tengo amigas que se casaron y todo, es diferente verlo como de adentro de la familia, como ver cómo reaccionan tus papás. ¿Y ha sido Y, distinto entre tu papá y tu mamá? ¿Cómo se lo han sí, tomado? muy diferente, porque mi papá, o sea, los dos están demasiado felices. Mi papá está en llamas, o sea, habla la cuestión y se emociona, se le inflan así las narices. Muy llorón, muy llorón. Entonces se emociona no sé qué. Y mi mamá es como más como yo, como que yo tengo una coraza muy heavy, como que me cuesta mucho mostrarme vulnerable en general. Y mi mamá, yo sé que le cuesta mucho hablar del tema. De hecho, hace poco tuvimos una despedida soltera que me hicieron como de sorpresa una familia amiga. Y como que en una de las dinámicas salieron como preguntas o cosas como para recomendarme o palabras para mí, ¿cachai? Mi mamá no pudo hablar. Porque decía como, si hablo en verdad voy a llorar y no quiero como caerme, como hacerlo tan real todavía, ¿cachai? Mm. Yo creo que todavía no lo quiere como enfrentar el hecho de que como ella es muy mamá leona y es como sus pollitos y de repente un poquito aprensiva, pero en el buen sentido,
yo creo que igual le cuesta el hecho de que ya yo, como yo tomaré como, o sea, avanzar en esta etapa, es abrir la puerta, pues dejarla abierta como para salir yo y después salir mi hermana. Entonces igual es heavy. Sí, Es heavy igual. sí. Y tu papá es como más, O sea, también le da cosita. más sentimental. Sí, es como más lloronito y él como que muestra nomás, como, lloro, si tengo que llorar, como, ¿cachai? Como que se tira nomás. Pero también él como que él sabe que hay etapas, como que es como ya, es la etapa de la Isi, como que toca, ¿cachai? Mi mamá es como más como, ay, que no quiero que sea todavía. Claro, porque al final nadie te prepara como para tener esa sensación de los hijos ya empiezan a tomar su camino, Sí, po. a tomar sus decisiones. Siento que También es la primera vez para ellos, po. Es claro, la primera vez para ellos que tienen una hija que se casa, que sienten esto, como que tanto como es nuevo para mí, también es muy nuevo para ellos. claro, entonces como que se van conociendo en esta etapa y también van saliendo como sensaciones, porque tú misma dijiste como, no sé si es miedo, si es nostalgia o si es pena o es como, es una mezcla al Eso es final, muy porque raro. es como cuando uno entra al colegio y es como la primera sensación de voy a hacer amiguitos nuevos. Sí, con la Acá es universidad lo que llegaba y mismo. era como, Acá es lo mismo, como que estáis como también conociendo a tus papás de una forma distinta y conociendo a ti también. ujú, Que en todo caso tú dijiste como no, y que yo tengo como una coraza, yo creo que no sé si es tan así, yo creo que tu forma es muy distinta y de hecho para mí es muy auténtica, es como que tu mm, energía expresa lo que tú eres y eso no significa que también quería transmitirlo, llorar o ser más sensible, eso como que cada uno va teniendo sus distintos tipos de sensibilidad, pero yo siento que tú eres muy consciente de tu forma de ser y como que mm, eso es muy rico porque al final te permite irte entendiendo, ¿cachai? sí, Como sabiendo lo que te gusta, lo que no, y vivir los procesos al ujú, final. Qué rico que también justamente esta etapa que está haciendo como de tantas mezclas de emociones que no sí. las podéis definir, la estáis viviendo. Y el segundo tema que también te quería preguntar de esto ok, ya casarme, ¿en qué momento tú sentiste como Juani es la Es persona? igual. He's the one. ¿Y cómo fue para ti cuando él te pidió matrimonio? Matrimonio, heavy metal. O sea, yo creo que yo estoy muy de acuerdo que como que yo reconozco mi emoción y todo, pero me cuesta mucho mostrarme vulnerable. O sea, como que yo en general soy media controladora como con la vida, con todo, Ujú. con mis pololeos soy media satánica. Y también por lo mismo yo creo que pasado el año, como que siento que puedo mostrar onda como emociones, como al final me cuesta mostrarme muy, muy vulnerable, me da susto que me rompieran el corazón, ¿cachai? Ya. Me da miedo, entonces te juro, literal, ¿cachai? Entonces, no me permitía que mis pololos como que entraran tan deep si es que yo no estaba realmente convencidísima de esa persona, ¿cachai? Yo por eso también he tenido como muchos pololeos, o sea, pololeos largos en general, porque, ¿verdad? Cuando me comprometo con alguien, me comprometo al 100, Ya. como me All entrego in. all in, ¿cachai? Ya. Como es verdad que me enamoré, ¿cachai? Entonces, yo creo que ya habiendo pasado como hartos años con el Juanito, y también te empezáis como a cuestionar ciertas cosas, ya no es me puse a pololear más grande, tampoco un pololeo, tú decís como de cabra chica y termino YOLO, no, es como, me estoy pololeando con esta persona, me proyecto con esta persona, tiene valores Te parecidos a los empezaste a hacer esas míos, preguntas. empecé a hacer esas preguntas, como tiene valores parecidos a los míos, cómo se comporta con mi familia, cómo se comporta con mis animales, también para mí es muy importante, con mis amigas, y como ver si es que habían como esa sinergia entre todas esas cuestiones. Y sentía que el Juan en verdad era como, encajaba muy bien en todo y también me complementaba muy bien, ¿cachai? Porque yo también soy alguien de repente media controladora, como a veces un poco como mal ¿Llevaba tu genio, idea? lleva mi idea, soy medio un poco corto genio, pero he trabajado mucho, de hecho, gracias a él, todas esas cosas. Y él es más como light por la vida, ¿cachai? Como que no se enrolla por nada, es como que fluye. ¿Sientes que él te trae un poco como a lo Sí, importante, te trae a tierra, sí, muy cable a heavy. tierra? Sí. Como cable a tierra heavy, como de repente despreocuparse de ciertas cosas o como soltar ciertas, no sé, miedos o formas que uno tiene, como que él me permitió como decir como, filo, ¿cachai? Como, chao, se sigue. Y Y, me echas con eso en ese sentido. en ese sentido, tú empezaste a darte cuenta, él Sí, puede ser me la... empezó como a decir como heavy, como que eso que tiene él lo necesito, como que me hace muy bien, ¿cachai? Y ahí, obviamente, como mezclado con lo que dije antes, fue como, este igual me casaría, ¿cachai? Y se fueron dando muchas más cosas, obviamente que también uno, no sé, cuando me fui a Costa Rica, a los 2 meses, me fui un mes con él, entonces también como Convivieron, sí. conviví, vais viendo como ciertas cosas que igual creo que son importantes.
y me di cuenta que somos muy buen equipo en general. Clave encontrar una persona que sea partner. Y lo paso muy bien también, o sea, para mí también es muy importante como uno, tener como encajar, ¿cachai? Pero a la vez también pasarlo bien con esa persona. Y yo creo que con el Juani lo paso muy bien y me siento segura. Como yo soy una persona muy insegura, como te decía, me cuesta demasiado como el entregarme o el abrirme o el mostrarme vulnerable, como que él me permitió sentirme segura con esa como vulnerabilidad y en verdad decir cuando tengo pena, ¿cachai? Cuando me complica algo y sentirme como segura con eso. Qué heavy. Y la pedida. Sí. ¿Cómo fue la pedida Ahí fue lo más romántico que, pucha, claro, no tenía el anillo, güey, como para mostrar mi roca. Pero ahí mostramos Sí, ahí tú ponías una foto. Sí, ya. de la pedida. Ahí lo editáis. Fue muy bueno, el Juani también es lo más tierno que hay, es como para todo sorpresa, siempre llega con flores, es un amor. Y como me voy siempre a Pichilemu, nos íbamos un fin de semana, como siempre, no nada fuera de lo normal. Me acuerdo que era el viernes feriado, entonces nos fuimos el jueves, después de la oficina, llegamos para allá y nos quedamos todo el fin de semana, ¿ya? Y salimos, no sé, tipo 5:30, ponte tú, íbamos en camino, no sé qué, llegamos a Pichilemu y era como en plena Navidad, estábamos en plena campaña de Navidad. Ya, perfecto. Y yo era owner también de Navidad, entonces tú comprenderás que yo llegué, tenía que hacer 1000 cuestiones, tenía que revisar ciertas cosas, entonces yo llegué como a conectarme a trabajar. Y el Juani no tenía que trabajar, entonces como que salió y empezó a hacer sus cosas en el campo. Y pasó como una hora que yo seguía trabajando y terminé de trabajar y fue como, ¿dónde está? Y me empecé como a llamar como, hola, como, ¿dónde está ahí? Y dice, como no, salí a caminar con los perros. Y yo, ya, ok. Pero un rato más, empecé a trabajar un rato más, seguía sin aparecer y dije, qué raro. Preocupada, dijiste, ¿dónde se fue así? Y salí de mi casa y caché que no estaba mi camioneta. Y dije, no entiendo, no fue caminando, o sea, o me robó la camioneta en el campo, que imposible, o se fue no sé, no entendía nada. Y lo volví a llamar como, oye, no, como, ¿dónde está? Y no está la camioneta. Y me dijo, y ahí me dice, como, no, voy llegando. Y ya. Y de repente lo veo llegar como corriendo desde como una loma de mi campo. Qué bueno, chocó. Claro, así como preocupado. Como casi... corriendo, como medio transpirado, y no en la camioneta, y chocó, lo mato. Al tiro, Grinch. Y onda, el mono rojo de intensamente, así que te juro por Dios que me salía humo. Me lo va a matar. Venimos llegando. Y digo, y primero le digo, ¿dónde está la camioneta? Y me dice como, no, como la dejé arriba. Y yo, ¿cómo arriba? No, la dejé en el estanque. Y yo, no entiendo. Y me dice, no, es que te tengo una sorpresa. Y hasta ahí yo tampoco como que caía porque recién había apagado como el computador, estaba como en otra. Con otra energía. Sí, estaba como perdida, como en verdad, perdida de donde estábamos. Y además también el Juani es muy bueno para hacer sorpresa. Entonces también dije, ya, una sorpresa quizás más del Juani. Y ahí me dice como, no, subámonos a la camioneta de tu abuelo, una camioneta como antigua que hay, y vamos hasta el estanque, que es como un lugar de mi campo. Que es muy lindo porque se ve como medio 360 Pichilemu. Se ve los morros, se ve el atardecer precioso, es como un punto súper alto de Pichilemu. Y yo como, ya, vamos. Y a todo esto, mis perros, te juro que rajas, porque parece que hayan corrido para todos lados. Yo no entendía nada. Sube los perros arriba del auto. Yo, ya, ok. Nos vamos a la camioneta de mi abuelo. Y vamos llegando a la camioneta de mi abuelo como al estanque. Y yo de repente veo mi camioneta como con una carpa en el pick-up. Y yo, ¿qué onda? Y ahí me acordé. Y él me dijo, o sea, él me dijo, ¿te acordás que iba a tu cumpleaños? Te quería comprar esta carpa del pick-up para que nos vamos de camping y todo. Y dije, ya, esa es la sorpresa. O sea, llegó recién la carpa del cumpleaños, se atrasó no sé qué. Y ahí también seguía sin pasarme el rollo. Y nos estacionamos, no sé qué, yo me bajo y cacho porque yo tengo un caballo, que es mío, se llama Bruno, es igual a mí, blanco, ojos celeste, te juro, es igual, y lo veo a él amarrado arriba, o sea, como ahí, ¿cachai? Y el Bruno es como, bueno, Spirit, como por ser indomable, como, ¿verdad? Como tú. Sí, te juro, igual, igual, y lo veo a él amarrado ahí y dije, ¿qué onda? ¿Qué hace el Bruno acá? ¿Cómo lo amarraron? Y ahí dije, esta cuestión está muy rara. Y además como dentro como de la carpa del pick-up, habían como flores y caché que había como comida, como que miré muy rápido y fue como, ¿qué está pasando? Y ahí me pasé el rollo y dije, ya, el anillo, o sea, yo creo que hay anillo y el anillo está en el caballo. Como si está el caballo acá, como... Me encanta la hice analizando todo. O sea, sí, le va a pasar a la gente acá, como todo el rato como pensando, ya que viene, no sé qué, como... Todo, o sea, me pisé, tú sabes que yo soy calculadora, casi cuántos pasos está el caballo, que después vuelvo. Y iba caminando donde el caballo y el Juani no se acercaba y decía, la foto, o cuando yo agarre no va a ver mi reacción. De hecho, yo te juro que... O sea, ella no, toda la película... Yo caminaba despacio como, me estoy acercando y no se acercaba yo.
bueno, porque ¿cachai? Y yo ya, bueno, con filo, vamos a hacer la loca. Y ahí fue como, cresta, concha la lora, no tengo el rímel, weón, andaba, voy a salir matada. Tengo cuestiones que no se pasa rollo. Y ahí llego donde el caballo y empiezo como, ay, lindo el Bruno, no sé qué, como a tocar y yo, no hay anillo. Y yo, oh, qué A plancha. todas empezaste dijiste como... Sí, dije, me pasé la media película, como una sorpresa como pro del Juani, ¿cachai? Dije, qué plancha, weón, me pasé el medio rollo. Como, y ahí fue como, ya, bueno, picoteemos, po. Y nos fuimos como a sentar porque tenía como 2 sillitas, como al lado de donde estaba como la camioneta con la carpa, picoteo, una cerveza que de hecho, él me pidió pololeo con una cerveza que es de Pichilemu, que era la número 1. Y ahí me pidió pololeo con esa cerveza y todo, y estaba la cerveza también ahora, ¿cachai? Que nos encanta, la viejo el lobo. Y ya, que nos pusimos como a tomar y comernos algo, y después de un rato me dice como, oye, según él que estaba llevando la conversa por algo romántico, yo nunca caché, y te parece que tenía mucha hambre, no sé, no caché. Y de repente me dice como, oye, ¿no es casualidad que esté acá el Tiano, que es mi perro? Que en verdad es como de los dos, porque el Tiano llegó a Pichilemu y como que el Juana lo quería adoptar y al final terminó quedándose en mi casa, pero bueno, es como el hijo de los dos. Y me dice, ¿no es casualidad que esté el Tiano acá y que esté tu caballo? Como, y hace como así. Y ahí yo dije, y como, ¿te quieres casar conmigo? Y yo como, ¡concha la lora! Sí, y ahí como, ¡sí! ¡Qué emoción! Sí, y ahí me pasa el anillo y me dice como, póntelo. Y yo como, es que no sé en qué dedo va. ChatGPT, te lo juro. Onda, ¿en qué dedo va el anillo? Y me explicaba que primero en una mano porque después se cambia la otra. Claro, se cambia. Sí, y yo no cachaba nada. Al principio me lo puse en el de carabatero. Casi me saco la foto así, terrible. Y no me entraba, po. Y dije, puta. Y ahí cachamos que era este. Y me lo puse y todo bien, me quedó increíble, es maravilloso. Es Linda como el color del historia. mar. Y también tiene toda una historia. O sea, el Juanito, ¿cachai? ¿Cómo es? O sea, eligió la piedra porque ¿cómo se llama? El agua marina tiene no sé qué significado. No, todo muy, muy, muy lindo. Todo romántico, todo tenía Muy romántico. su razón de ser. Y me Sí. encanta porque al final igual habla mucho de los dos, de su historia y de también de conocerte a ti, de como tú tan cuadrada y él como tan tranqui, como vamos por este lado, tú también como ya, ahora viene el caballo. Me dio mucha risa esa parte, como... ven, Yo decía, no ver mi cara. Como, oye, acompáñame. Y yo como, no, qué plancha. Me encanta, porque finalmente se complementó y salió al final muy, muy natural y que también me acuerdo que con tu papá también hizo Sí, pues, es una cuestión preciosa. un tema con el vino. Sí, porque a mi papá le encanta el vino, siempre le ha gustado harto, y de hecho, como que cuando ya todos cumplimos 18, nos quería llevar como una cata de vino para que como que lo acompañaran a esta onda del vino, que Ya. le gusta, se pega el show, y la Flori, la que me sigue, enganchó el tiro, y le gusta el vino y cacha muchísimo, y yo recién onda este año te diría que como que me empezó a gustar el vino y me gusta mucho el vino blanco, pero nada más. Pero el Juan sabía que mi papá siempre ha rayado con el tema del vino, y él le quería pedir la mano a mis papás. Ujú. Le habló por WhatsApp a mi papá, como, oye, juntémonos tal día, te quiero invitar a comer. Mi papá es medio pavo, no cachó, que, o sea, si tu, ¿cómo se dice? Cuña, no, si tu Yerno. yerno Sí. te quiere invitar a comer como que igual sospechoso, ¿cachai? Y mi papá como, ya, ok, pero vayamos con la Carola. Y el Juan como, bueno, o sea, bacán por él, porque también se llama filete con mi mamá. Y hizo una reserva como en el restaurante favorito de mi mamá, que uno como de pescados que le encanta. Entonces mis papás llegaron, que más cerca de mi casa, entonces fueron caminando. Llegaron y estaba como la mesa armada y estaba el Juani como esperándolo. Y filo, como que pidieron como un par de cosas para comer. Mi papá pidió vino, obvio. Y ahí llega como el típico, como el mozo con el vino y le pasa el vino a mi papá. ¿Cachai? Mi papá como que lo agarra y es medio piti y como que no cacha y mi mamá lo ve. Y se pone a llorar así heavy. Mi papá como, ¿qué pasa? Y mi mamá como, ¡léelo! Sí, y ahí cachen que... No, mal, como, bueno, Como a ti. sí, yo con el Juanas como, ¡te espabila! ¿Cachai? Como, ya, po. Y mi mamá como, ya, po. Y mi papá como, chuta, ya, y lee la cuestión. Y tenía como, era un vino que le había puesto una etiqueta, que mandó a hacer una etiqueta, que es algo, una foto de hace mucho tiempo, como yo con mi papá de chica en el campo, chica, mi papá como con una montura de caballo y yo como con las riendas del caballo, y escrito una cuestión preciosa, como de cuando las uvas, no sé qué cuestión, no, también poeta, y al final era como pidiéndole la mano a mi papá, ¿cachai? Qué emocionante. Muy emocionante, muy heavy. Al Y final- entre mi papá, chochufo. Me encantó finalmente la historia porque Juani mezcló y supo leerte muy bien en todos tus ámbitos, Pichilemu, tu papá, el vino, la forma del anillo, Sí. la roca, etcétera. Y me gustaría que a la audiencia le dieras un consejo de cómo se vive esta etapa, qué es lo que tú crees que es primordial de vivir este proceso sin estresarte, ¿cachai? Nada, yo les diría que disfruten a mí, como que yo creo que lo más importante es sentir, full. Como de verdad dejar que las emociones pasen, porque
para mí por lo menos ha sido un sub y baja de emociones, pero muy rico, como en verdad dejarse sentir, dejarse querer, porque yo creo que es de los momentos que más te va a querer la gente en la vida, porque uno se da cuenta mucho como del grupo que tiene, como... ¿Quién te acompaña? Sí, o sea, una cuestión que me llamó demasiado la atención, o más que me sorprendió positivamente, fue como heavy que la gente me quiere mucho. Entonces, eso lo agradezco demasiado y como que es rico de repente verlo, ¿cachai? Como hacerlo como heavy el círculo de gente que tengo, es dejarse sentir, dejarse querer, dejarse acompañar, vivir el proceso, vivirlo a mil, disfrutarlo. Porque idealmente debería ser una vez en la vida, así que disfrútenlo. Vivir la concha porque la vida es una y hay que vivir todos los sentimientos. Vida, una tarea es un chingo. Literal. A ver, y hablando de tareas un chingo, ¿qué anécdota tenemos juntas? Puta, para mí, o sea, disculpen el español, pero para mí, cuando estamos en la oficina, o sea, cuando estamos como en las reuniones, que además tenemos un equipo somos millones, más que los Pokémones, y estamos en una sala metidos todos apretados, y alguien dice algo, y como que yo tengo como una reacción a eso, y al tiro como que busco a la Vale, la miro, y como conexión perfecto, sí, y la Vale sabe perfecto lo que yo estoy pensando, y nos empezamos a reír, una vez nos empezamos a reír y nos empezaron a cachar. ¿Te acordáis? Era como, ¿cómo nos escondemos de esto? Yo como no puedo seguir mirándote, yo como ya, ok, como cabeza abajo. Y también me pasa que cuando estamos en la oficina, yo levanto porque de repente estamos lejos, porque la ICI siempre llega temprano, vamos por un café. Sí, vamos por un café. Así. Tenemos en verdad mucha complicidad en la pega y en... Sí, o no te veo, no sé qué. No te veo, sí, como vamos por el café, entonces tenemos esa complicidad que me encanta. Y me encantó el viaje que hicimos con este capítulo de tu historia. Se conecta muy bien la primera parte con lo que nos comentó Lucas de cuando él nace con esta discapacidad y en tu caso cuando a ti te diagnostican esta cardiopatía y que es parte, pudiste transformarla desde un proceso doloroso o algo que pueda ser incluso negativo de ver una cicatriz que no era tan linda para ver a en verdad ser la tiburona y algo que te hace único y como tú bien dijiste una huella. Después irnos en el camino de lo que es para ti el equilibrio y que finalmente ese equilibrio no es único ni tiene una regla, sino que va cambiando y que lo más importante, como dijiste tú, es volver a uno, a lo que te hace bien, a recargar energía. En el caso de la ICI es el mar, es conectarse con Pichilemu, el tener tiempo con sus amigos. Hay que encontrar esas cosas, esas cosas que te hacen feliz, que hay que buscar lo que uno quiere. Hacer rituales, es muy importante que cada uno y que en su caso ustedes se pregunten, ¿qué es lo que yo hago en mi día a día para efectivamente sentirme más cómodo, buscar esos lugares como la ICI Pichilemu, donde literalmente puede ser ella sin ataduras, que todos tengamos también ese espacio, puede ser un espacio físico o puede también ser una persona, un momento, una actividad, exacto, un hobby. Cerámica, lo que sea. Exacto, buscar eso y finalmente compartirles el proceso que está viviendo ahora en su momento presente, que es a punto de ser novia y cómo ha sido esto también de salir del nido, de todas estas conversaciones y dinámicas que son la última vez de muchas instancias con su familia y lo que es también elegir una persona que te va a acompañar para el resto de tu vida y que finalmente va a ser el partner con el cual tú vas a querer compartir el resto que te queda de vida, que esta vida, como bien dijiste, es una y hay que vivirla. A mil. Eso. A mil. Porque no sabemos... Consejo... Sí, mi consejo sería así, como busquen las cosas que les gustan hacer y disfruten. Como que para mí es disfrutar. Me encantó. ¡Tiburona! ¡Lo hicimos! ¡Logramos! ¡Soy famosa! Los espero para el capítulo número 4. Besotes.